La ilusión con la que poníamos dientes bajo la almohada, las noches sin dormir intentando escuchar pisadas de magos de Oriente por la casa, o la convicción de que había seres que acechaban bajo la cama. ¿Cómo encaja ese mundo fascinante de ayer con el que hoy habitamos? Crecemos a golpe de descubrimientos, vencemos los miedos y cambiamos unos sueños por otros, pero seguimos siendo los mismos. Miremos bajo la almohada, escuchemos al tiempo, descubramos juntos los muchos misterios que guarda Canarias. Buenas noches, pongamos rumbo a las respuestas, pongamos rumbo a la isla misteriosa. Esta es nuestra isla, un lugar que no aparece en los mapas habituales, un refugio para los buscadores de misterio que se reúnen en torno al fuego. Pero antes quiero que conozcan a los 3 emisarios que nos acompañarán en nuestro viaje en el tiempo. Son Fray Diego, un monje franciscano culto y analítico que, asentado en Canarias tras la conquista, se propone desvelar todo misterio del que tenga noticia. El Dr. Williams, naturalista inglés que, tras recorrer el mundo en busca de prodigios, recala en Canarias para desentrañar los sucesos insólitos con los que se encuentra. Y Petra Betancor, periodista de raza cuya determinación le empuja a descubrir la verdad detrás de los hechos que investiga. Forman parte de la ficción, pero su labor es importantísima: servirnos de guía para avanzar por los mundos del misterio real. Y también para mirar a los ojos de los capítulos más oscuros de nuestra historia. Canarias fue siempre crisol de culturas de todo el mundo, de viajeros procedentes del otro lado del mar que trajeron consigo sus costumbres y conocimientos. Puerto de paso al nuevo mundo de Colón, se convirtió también, a partir del siglo XV, en hogar de comunidades como la judía, que intentó sobrevivir bajo la amenaza de la Inquisición. Muchos judíos fueron obligados a abandonar sus creencias. Algunos, sin embargo, practicaron en secreto sus ritos milenarios, a espaldas de las autoridades y de vecinos delatores. Muchos sobrevivieron y dejaron mensajes ocultos a los ojos de la Iglesia. Otros fueron juzgados y sentenciados al fuego. El Dr. Williams nos cuenta una historia poco conocida, la de los criptojudíos en Canarias. La historia nos ha enseñado, por desgracia, la infinidad de maneras que tiene el ser humano de hacer sufrir a sus semejantes. A veces, según he leído, la palabra sufrimiento podría haberse sellado con fuego en Canarias. La Inquisición se ocupó de controlar y acosar, entre otras gentes, a las comunidades llamadas de conversos judíos. Eran personas que habían sido obligadas a renunciar públicamente a su fe milenaria,
pero algunos seguían practicando sus ritos en secreto. En España había un número elevado de judíos. En 1492 se les ofrece la alternativa de hacerse cristianos o de ser expulsados de España. Unos 300.000 se niegan a hacerse cristianos. Otros, muchos, decenas y decenas de miles, se hacen, sin embargo, cristianos. Y estos señores se acaban incorporando en Canarias. ¿Qué acaban haciendo? Interviniendo en los negocios del azúcar, interviniendo en la agricultura, se convierten en los primeros escribanos. Nominalmente eran cristianos, y algunos lo eran de verdad, pero otros no lo eran. Fingían ser cristianos para poder quedarse a vivir en España. Se sabe que existía un listado con nombres señalados, que el Santo Oficio repasaba una y otra vez, esperando un paso en falso. Los conversos tenían que ir a la Inquisición y entonces los inquisidores le preguntaban, ¿quién de su familia era judío converso? No, mi abuelo era judío converso, y entonces lo anotaban en un libro, efectivamente. Y cuando alguien cometía un delito, o parecía que había cometido un delito, miraban en el libro a ver si había declarado su genealogía. La Inquisición era consciente de aquellas personas que pudieran ser conversos y que pudieran tener una actividad religiosa contraria al cristianismo. La mayoría nunca se atrevió a burlar la vigilancia porque el castigo sería terrible. Otros, los criptojudíos, se resistieron a abandonar sus costumbres. Por el día simulaban ser cristianos, pero la clandestinidad se convirtió en su modo de vida. De noche se reunían con miedo, rezando a su Dios lejos de miradas de vecinos delatadores. Se juzgaba a una persona porque pasaba un vecino un viernes por la tarde, lo veía cambiando las sábanas de la cama, lo veía con una vela encendida en la ventana, porque los judíos la ponen en la ventana para que se vea. Estas pequeñas cosas crearon una cantidad de denuncias impresionantes. Había muchos delatores que buscaban que si era sábado y no trabajaba, qué tipo de comida hacían, el pan o la carne, que las costumbres eran diferentes. Luego ellos sí se vieron amenazados y tenían que llevar una doble vida. El peligro en la calle no era en realidad la mayoría de la sociedad en Canarias, acostumbrada a la convivencia entre distintas culturas. La persecución que hubo hacia los judíos en Canarias nunca fue promovida por la sociedad canaria, sino por personas aisladas de instituciones y sobre todo por gente que ocupaba cargos aquí y que venían de la península. El peligro tenía nombre y apellidos. Martín Jiménez, el inquisidor. Martín Jiménez era un hombre duro que de las 10 personas que quemó la Inquisición Canaria a lo largo de su historia, 7 las quemó él y solo estuvo 2 años en Canarias. Consta en los archivos oficiales que Martín Jiménez dirigió la mayoría de procesos contra judíos de la época. Cuando entraban en la casa y eran delatados, pues se encontraba que tenían el Talmud y algunas de las cosas en el interior de la casa, en sus sótanos. Los autos de fe eran públicos porque realmente la Inquisición lo que quería era que creara un escarmiento y que la gente aprendiera de que no se podía, se señalaba al hereje, se señalaba al judío. Fue Jiménez el mayor instigador de un castigo terrible, pensado para depurar los actos más blasfemos y el pecado del judaísmo en el mundo. Lo cierto es que 6 personas fueron a la hoguera prácticamente en el mismo día. El Mosén Diego de Valera, médico, a Mencía Báez, una pobre mujer nacida en Portugal, a 2 hermanos, Alonso y Constanza de la Garza. Lo de Constanza de la Garza no tiene nombre, desenterró los huesos y los quemó.
como no lo pudo quemar en vivo, esto se celebró en la parte trasera de lo que hoy es la Catedral de Las Palmas de Gran Canaria. En ese entorno se quemó a esas 4 personas y los huesos de doña Constanza de la Garza. Fue muy cruel, Martín Jiménez. La comunidad judía no pervivió en Canarias, emigraron. En Inglaterra fueron muy importantes porque fueron los judeoconversos de origen canario los que fundaron la primera comunidad judía inglesa. La historia habrá de juzgar a aquellos que se empeñaron en diseñar un mundo demasiado pequeño, en ideas, en costumbres y en creencias, que quizá por miedo a perder su poder, quisieron prenderle fuego a cualquier posible amenaza. Lorenzo Santana, buenas noches y bienvenido a la Isla Misteriosa. Ay, buenas noches, gracias por invitarme. ¿Desde cuándo tenemos constancia de la presencia de criptojudíos en Canarias? Pues realmente desde la conquista. Se supo desde el comienzo que vinieron algunos a la conquista con los militares, luego otros vinieron como repobladores, es decir, desde las primeras fechas. Y ya desde ese momento hubo denuncias a la corte de que se habían infiltrado judíos entre los buenos cristianos de Canarias. Siempre donde se decía que había denuncias de que existían esas comunidades de judíos encubiertos, viviendo como judíos, aparentando ser cristianos, pues la corona decidía mandar la Inquisición. Pero los delatores, como la gente los encubría aquí, la gente no estaba por esa labor. El canario, por su propia naturaleza, siendo isleños en las rutas internacionales, siempre ha sido muy tolerante con otras creencias. Incluso ya sabemos los historiadores que tuvieron bastante que ver en la apertura de las Indias a Europa, porque conocían las rutas, intervenían en el comercio, era gente acostumbrada a la globalización, entonces tenía unas miras más amplias. Para Canarias realmente tuvieron un aporte positivo. ¿Qué ocurría si un criptojudío era delatado, era descubierto y era llevado ante el Tribunal de la Santa Inquisición? Pues lo tenía crudo, corría mucho peligro, el peligro primeramente de ser detenidos, encarcelados, después de ser ejecutados y después de se les embargaran todos sus bienes, es decir, quedar en la absoluta miseria ellos y su familia. Lorenzo, no hubo antisemitismo social en Canarias, pero sí se dieron algunas sentencias, digamos que especialmente dramáticas, que terminaron en la hoguera con algunos judíos. Sí, hubo un inquisidor bastante drástico que vino de la península, Martín de Jerez, que no sabemos si es que por sí era bastante estricto o quería hacer méritos en la corte para que lo destinaran otra vez a la península, porque Canarias para él era un destierro, y empezó a hacer procesos a gente denunciada por prácticas judías, porque guardaban el sábado, porque cocinaban al modo judío, y fueron ejecutados y quemados públicamente en Las Palmas. Pero eso generó tal rechazo social y la gente que realmente se amotinó, hubo un motín y lograron que lo echaran, que se lo iban para la península. Y a partir de ese momento, cuando se quería quemar a alguien, se quemaban sus huesos, es decir... Esto llama mucho la atención, que se quemasen los huesos, ¿no? Sí, eso es una práctica medieval con algunas condenas, y es hacer un proceso a la persona difunta, ir a donde están enterrados, sacar sus huesos y quemarlos. Y la otra versión más habitual era quemar en efigie, es decir, el condenado que se le acusaba de judaísmo no se le ejecutaba, sino se le llevaba a la plaza, se hacía un monigote y se quemaba su monigote, se llamaba quemar en efigie. Y después de quemado, seguía la procesión, se le ponía su penitencia, lo que se llamaba el San Benito, pero quedaba vivo, se respetaban sus bienes. Cuesta imaginarlo, Lorenzo, pero eso ocurría aquí en Canarias, ¿no? Sí, eran celebraciones públicas, se hacían festejos, se corrían toros, se ofrecía comida a los presentes, eran actos públicos a los cuales iban las familias completas para ver ese espectáculo. ¿Ellos también tenían algún tipo de código, de seña para saber, para poderse reconocer? Toda sociedad secreta recurre a símbolos, a códigos, y algunos de estos judíos composibles y que podían pagar obras de artísticas,
pues intentaron plasmar sus creencias encriptadas en esas obras. Por ejemplo, hay un cuadro en el Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife que viene de la Casa del Caro de la Laguna y es una Inmaculada. Pero yo cuando la vi por primera vez me di cuenta que aquello no era una Inmaculada, porque las Inmaculadas tienen al pie la serpiente que representa a Satanás y la están pisando, que eso viene del Génesis, la profecía de que una mujer te pisoteará la cabeza. Quien está pisando la cabeza de serpiente es Moisés, que está pintado a un lado. Y eso sí es judío. Para los judíos es Moisés quien vence a la serpiente, a Satanás. Y luego hay unos letreros a ambos lados, uno lo sostiene Moisés y el otro que es la pareja, que es Elías, y sostienen un texto que yo, me puse a descifrarlo y con mis conocimientos criptográficos, y realmente es un texto en latín, que es un texto provocativo hacia la Virgen, es un insulto, es una manifestación de que el que lo mandó a hacer no creía en lo que supuestamente estaba representando. ¿La comunidad judía actual en Canarias guarda memoria de ese pasado? ¿Y cuál es su situación en la actualidad? Bueno, pues la comunidad judía aquí realmente la que tenemos es por inmigración reciente, pero luego hay otros que se consideran descendientes, como está pasando en Mallorca, en Latinoamérica. Hay gente aquí que se considera descendiente de esa gente. Bueno, decir que yo desciendo de uno, porque también la parte personal. Yo desciendo de Juan Méndez el Viejo, conquistador de Tenerife, fundador de Buenavista, y entonces él tuvo unos hijos ilegítimos, en la época le llamaban los bastardos, desciendo de uno de ellos porque no tuvo hijos legítimos. Y la Inquisición lo tenía fichado por ser el judío más ruin que hay en la tierra. Lo cual me llena de honda satisfacción de tener un linaje tan ruin como el de Juan Méndez. Y el pobre hombre, yo creo que se fue a Buenavista para estar lo más lejos posible de Inquisición. Aquí no me van a venir a buscar en el fin del mundo, en esto tan apartado. No cabe duda que tuvieron una influencia muy grande, ¿no? en Canarias, y quizás vivamos tiempos en los que recuperar esa memoria, esa herencia se hace más necesario. Yo creo que esa ha sido la gran aportación del pensamiento judío a la humanidad, la tolerancia. Yo creo que a base de ser tan perseguidos han enraizado esa conciencia del respeto hacia el otro. Lorenzo Santana, muchísimas gracias por haber visitado la Isla Misteriosa. Y como dicen los judíos, el próximo año en Jerusalén. Nosotros proseguimos, navegamos en busca de otros misterios aquí, en la Isla Misteriosa. ¿Y por qué no me avisaste? Yo te puedo ayudar. Ya, Soy muy lista. y después dice que no eres empollona. No soy empollona, simplemente se me dan bien las matemáticas. Claro, también se te da bien lengua, educación física, aunque lo único que haces es estar sentada en una piedra. Bueno, yo también. Antes de volver a ese misterio, abramos un paréntesis para indagar en busca de otro interrogante, para seguirle la pista a una inquietante luz. Hay misterios cuya persistente presencia a lo largo del tiempo termina marcando nuestras vidas, nuestro territorio y nuestra historia. Quiero contarles las peripecias de una misteriosa luz que asombró y dejó perpleja a toda una ciudad. Abrimos los archivos de la isla. A lo largo de los siglos, muchos fenómenos inexplicables que conocemos por crónicas y viejos relatos han visitado nuestra geografía. Los testigos hablan de luces extrañas, errantes, persistentes, muchas de las cuales tienen nombre propio. La luz de Mafasca, la luz de la Vega Bajo o los hachones del Time. Su presencia ha calado tanto en la sociedad canaria que muchos lugares mantienen una toponimia relacionada con lo mágico. Es el caso del puerto principal de la isla de Gran Canaria, el Puerto de la Luz. Puede que todo haya comenzado como un simple rumor, como una leyenda. Puede que en su origen tuviera una explicación. Sin embargo, la realidad es que las repetidas apariciones de una extraña luminaria por algunas calles de la ciudad de Las Palmas causaron asombro e inquietud
durante la segunda mitad del siglo XIX. Cuenta Domingo J. Navarro en su libro Recuerdos de un noventón, allá por el año 1895, que muchas noches se veía salir una luz desde el risco de Buenarteme. Desde allí bajaba hasta el castillo de Santa Catalina para después avanzar por la orilla del mar hasta la ermita de la Virgen. La luz, que se movía a poco más de 1 metro del suelo, proseguía su misterioso trayecto por la falda de la isleta. Alcanzaba después el arrecife y se perdía en el mar sin que los intentos por salir a su encuentro dieran resultado alguno. Tantas veces aparecía el misterioso hacho tenido por prodigioso que la gente comenzó a llamar al puerto de las isletas como Puerto de la Luz y a la Virgen del Rosario alojada en la citada ermita como Virgen de la Luz. Al menos así lo cuenta Domingo J. Navarro. Es un ejemplo del poderoso efecto que un aparente y persistente misterio puede tener en nuestra cultura, dejando su impronta en los topónimos de nuestras islas, como sucede, por ejemplo, en los Llanos de las Brujas o en los Barrancos del Infierno. Pero estas son otras apasionantes historias que ya les contaremos. Las luces y otros misterios, siempre presentes de algún modo en Canarias. Ahora continuamos, vamos en busca de otros enigmas. Enrique Carrasco, buenas noches. Buenas noches. Evocando casi a un clásico del mundo de la canción, nos preguntamos qué hacía un hombre lobo en la corte del rey de Francia. Pues sobrevivir como podía. Realmente el momento que le tocó vivir a Petrus Gonsalvus fue complicado porque a pesar de la protección que le otorgaron los monarcas europeos, se vivió una época de mucha superstición. Viajamos hasta el siglo XVI para conocer la historia de un niño afectado por una extraña enfermedad. Su rostro, sus manos y su cuerpo aparecían cubiertos por un tupido pelo. Conozcamos la historia de Petrus Gonsalvus. Solo Dios conoce qué aguarda a cada uno de nosotros al final de su propio camino. Y así ha de ser, porque algunas vidas están llenas de sucesos difíciles de explicar. Solo él conoce el papel que otorgóle a Petrus Gonsalvus, aquel isleño que cargaba una condición que le hacía parecer un ser de oscura leyenda, aquel que fue conocido como el hombre lobo canario. La historia de Pedro González es una historia fascinante que probablemente comience alrededor del 1550 y hace alusión a un niño que nace en la cuna de una familia noble, se habla incluso de un mensei, que al nacer pues es repudiado y acaba en un convento. Nace aquí en Tenerife y desde el principio pues se nota que era un niño pues como un poco diferente, ¿no? Cuentan algunas crónicas que siendo niño vivía bajo la protección de religiosos piadosos, pero fue requerido y probablemente obligado a trasladarse a la corte de Enrique II en Francia. Vamos, Pedro, te esperan grandes cosas en corte. Estamos hablando de una época de descubrimientos, una Europa en la que todo lo que es exótico, todo lo que es raro, todo lo que sale de lo normal, pues es motivo de ser exhibido por los monarcas. Es allí donde el mundo lo descubre y se asombra, porque a pesar de ser humano, parecía a ojos de muchos un pequeño animal, un niño lobo, un misterioso salvaje de tierras lejanas
en la corte más moderna conocida. La hipertricosis es un aumento del pelo en el cuerpo. Durante el embarazo, el feto está cubierto de una cosa que se llama lanugo, que es un vello muy finito, que va desapareciendo en el último trimestre de embarazo o en las primeras semanas de vida. Este pelo puede persistir y de hecho hay una hipertricosis congénita, que es la que se piensa, según algunos autores, que puede haber tenido este personaje canario del que estamos hablando, que es una hipertricosis lanuginosa pues congénita. Sin embargo, Enrique II parece que tiene un cariño especial por este niño de un aspecto raro. De hecho, es la viva imagen de lo que él podría pensar que es un niño salvaje, ¿no? Viene de unas islas remotas, tiene un aspecto totalmente extraño. Bajo la protección del mismísimo rey de Francia, Petrus medra en la sociedad francesa. Pronto destaca por sus habilidades. De hecho, lo primero que hace es cambiarle su nombre por Petrus Gonsalvus, un nombre más latinizado, no tan castellanizado como el Pedro González, y le da una educación en materias como matemáticas, le enseña a hablar latín, que era un idioma solamente propio de la alta cuna, ¿no? El rey de Francia le da el título de don al saber que procedía de familia noble, aunque fuera de familia noble guanche de Tenerife. Y luego, pues, le da el título como si fuese de su voz, uno de los grandes títulos honoríficos que se puede dar a la alta sociedad. El propio Enrique II, viendo sus facultades, le otorga una especie de trabajo, vamos a decirlo así, designándolo como sommelier de la panadería. Trabajo que solo desempeña 3 meses al año, pero que eso le vale al propio Pedro para poder ganar un sustento, que esos 3 meses pues prácticamente le da para vivir todo el año, ¿no? Así vive cómodamente en la corte hasta que 10 años después, aproximadamente en 1559, fallece Enrique II, su protector, y probablemente él en ese momento teme qué va a ser de él, ¿no? Y qué es lo que va a pasar con su vida. En ese momento coge el cargo lo que sería la mujer de Enrique II, Catalina de Medici, y toma la decisión esta mujer de realizar unas nupcias con una de sus doncellas. Con los años se le concierta matrimonio con Catherine, cortesana del séquito de la reina Catalina de Medici. Esta unión deviene, quiero creer, en algo más profundo y bendecido, porque juntos permanecerían hasta el final. Un poco al estilo, a inspiración de La Bella y la Bestia, ¿no? Entre ellos nace el amor. Y juntos también serían padres de una prole peculiar, tanto como lo fue la vida de Petrus. Y así tuvieron 6 muchachos. De esos 6 muchachos, 3 de ellos heredaron ese síndrome, la hipertricosis. Permanecieron un tiempo en Francia y aproximadamente en 1958 se dirigieron a Múnich, donde estuvieron bajo la protección de Alberto V de Baviera. Al ir viajando, ir recalando en distintas cortes, fue visto por los médicos de las cortes, por los médicos más eminentes de la época. Por eso se le hicieron retratos que se conservan en distintos lugares de Europa, que es lo que también le ha dado cierta hermosura a este relato. El testimonio de estos cuadros tan hermosos, tan bellos, que parece como que están hechos ayer. El hombre lobo canario, lo llamaron. En su infancia, quizás objeto de burla y superstición, pero luego amigo de un rey, noble de la corte y autor de su propio destino. Y al final, pues este hombre muere en un lugar tan distinto de su tierra, ahí en la Florida, Italia, al lado de un lago, y no sabemos hacia quién fue su último recuerdo. Lo que algunos llamaron una maldición, para él fue el inicio de una vida fascinante. Una historia sin duda fascinante. Enrique, pocas como esta, ¿no?, en la historia europea.
Sí, realmente, teniendo en cuenta que Petrus Gonsalvus nació en una época, en un momento convulso, guerras religiosas, mucha superstición, casos de licantropía en Francia. Salió de Canarias de una manera un poco furtiva, si no llega a ser porque prácticamente fue capturado o captado por los corsarios o los enviados de Enrique II de Francia, seguramente aquí en Canarias hubiera sido maltratado y seguramente hubiera muerto, ¿no? Enrique, una de las incógnitas que rodean la figura de Petrus Gonsalvus es su posible vinculación con los antiguos guanches. Este tema está en el aire aún, ¿no? Sí, hay varias fuentes que indican que Petrus Gonsalvus, teniendo en cuenta varios condicionantes, como por ejemplo el hecho de que al llegar a la corte pidió o solicitó que se le nombrara o que se le llamara con el don delante, supuestamente podía venir del linaje, de un cruce de entre un guanche, un rey guanche y una... Por ese título, ¿no? Exactamente, efectivamente. Y al llegar ahí a la corte fue toda una impresión, ¿no? Recibió todos los eruditos de la época, Julio César Scaliger, médicos y los naturalistas, personas que están acostumbradas a analizar y a estudiar distintos fenómenos de la naturaleza, pues se quedaron sorprendidos con la presencia de Gonsalvus, claro, ¿no? por su enfermedad. O sea, se podía pensar en que un chico completamente cubierto de vello era un designio del diablo, ¿no? Uh-huh. Tuvo descendencia, con lo cual, digamos que aumentó, se incrementó su leyenda, ¿no? Sí, dicen algunas fuentes que Catalina de Médicis, cuando le presentó a su futura esposa, que se llama también Catalina, detrás de todo eso había una intención un poco malévola, ¿no? Un poco oscura, en la que se pretendía un poco que si había descendencia, que también... Casi experimental, por lo tanto. Sí, exactamente. Intentar provocar, generar una descendencia que también arrastrase ese... Efectivamente, porque a pesar de que el fenómeno Gonsalvus, incluso casos singulares que ha habido en años posteriores, incluso en el siglo XX, pero en aquella época era muy complejo, y de los 7 hijos que tuvo, varios heredaron esta pilosidad de su padre. Y la verdad es que yo recuerdo cuando hice un viaje con un buen amigo, con Adolfo, al castillo de Ambras en Innsbruck, en Austria, me quedé totalmente impresionado en esos cuadros enormes, grandísimos. Sentí como me sentí sobrecogido, ¿no? con la impresión de esos cuadros tan grandes, y decir, parece mentira, una familia que tiene su ascendencia en Canarias, y que después en el museo en la tienda del propio museo se vendían unas postales con el retrato, ¿no? de ellos. Bueno, una historia asombrosa, universal, que en Canarias estuvo olvidada durante muchísimo tiempo, pero que incluso se dice, Enrique, que pudo haber inspirado un cuento, un relato muy conocido, ¿no? El de La Bella y la Bestia. Sí, efectivamente, ahí hay una serie de concomitancias, una serie de similitudes entre, un poco sobre todo a la hora de explicar ese espíritu bondadoso, eso que pudo ver ella, a pesar de que era un matrimonio de conveniencia, en la personalidad de Petrus, ¿no? Un hombre educado, refinado, a pesar de ese aspecto, y que de alguna manera, una vez que ellos tuvieron hijos, eso produjo que cuando se pintaron los retratos de todos ellos, hubiera una sensación como de diversión un poco estudiosa, ¿no? Una sensación extraña, ¿no? Bueno, se perdió el linaje, es decir, sabemos cómo terminó él sus días, sabemos cómo acabaron sus descendientes. A pesar de que él fue protegido de entrada por el rey Enrique II de Francia, tuvo la fuerza, el coraje, un poco el ímpetu interno de querer viajar por distintas zonas de Centro Europa. Estuvo en Suiza, estuvo en Bohemia, la actual República Checa. Fue supuestamente protegido por unos monjes. Pero él lo que buscaba era un remedio para su enfermedad. Eso fue un poco lo que le impulsó. Esa fue su búsqueda. ¿no? Lo que pasa es que se dio cuenta de que el tema era bastante complejo, ¿no? Muy complejo, teniendo en cuenta también que hasta fechas recientes, pues toda la parte de la genética relacionada con el crecimiento de vello y todo eso, pues ha sido estudiada mucho más recientemente, ¿no? Realmente al final, bueno, pues después de todos estos viajes recaló, fue
Recaló en Italia, bajo la protección de la familia Farnesio, y a partir de ahí, pues, bueno, pues digamos que un poco fue la parte final de su vida, ¿no? Enrique Carrasco, una historia absolutamente apasionante. Muchísimas gracias por haber visitado la Isla Misteriosa. Gracias a ustedes. Nosotros proseguimos nuestra travesía. La siguiente historia tampoco les dejará indiferentes. Casas encantadas, cuevas y laderas de difícil acceso, playas con extrañas apariciones y bosques embrujados. En Canarias hay lugares donde el misterio siempre ha estado presente. ¿Son simples habladurías y cuentos para niños o hay algo más detrás? Lo cierto es que existen puntos en el mapa en los que numerosos testigos afirman que ocurren cosas asombrosas e incluso a veces terroríficas. Uno de ellos es el Barranco de Badajoz, en Tenerife. Petra Betancor nos cuenta su historia y sus misterios. No es un secreto que en Canarias existen innumerables casos que bailan entre los hechos, la leyenda y el misterio. Pero las historias suelen despertar más incógnitas cuando aparecen testigos presenciales, convencidos de su verdad. Es el caso de lo que, cuentan, sucedió en el Barranco de Badajoz, en Tenerife. La historia del Barranco de Badajoz se remonta a tiempos prehispánicos. Allí quedan todavía algunos restos, como la conocida cueva del Cañizo. Y bueno, después de la conquista se le da la data a Juan de Badajoz, del cual deriva el nombre del espacio, y es una historia que continúa hasta ahora. También un poco el barranco últimamente, por lo más conocido, es por la historia que cuentan de las apariciones que han habido dentro del barranco. Personalmente nunca he visto nada, pero sí que no tengo por qué dudar del testimonio de muchas personas que cuentan que allí se han encontrado con ese tipo de seres. Fue a finales de los años 80, principios de los años 90. Yo estaba estudiando en el instituto y fuimos al barranco de excursión, un fin de semana. Yo fui a dormir con otros 2 chicos más y 3 se quedaron en la hoguera. No soy empollona, simplemente se me dan bien las matemáticas. Claro, también se te da bien lengua, educación física, aunque lo único que se está sentado en una piedra. Bueno, yo también. Y este chico, pues como que oyó un ruido, se levantó, fue hasta allí. Ten cuidado. Ten cuidado. Y los demás, al no volver, pues, oye, lo llamaron por su nombre. Jaime, 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 Jaime. No venía y fueron a por él. Jaime, amigo, ¿eres tú? Sí, es él. Pero, ¿está petrificado? Está raro, ¿eh? Si es una broma, yo te parto la cara. Jaime, contéstanos. Hay que intentar reanimarlo. Pero, ¿y si lo llevamos a fuego? Y éramos todos ya en un estado de tensión que fue increciendo hasta llegar más adelante a una histeria colectiva, ¿no? Porque lo que veíamos era un pibe valiente y lo veíamos pues frágil, vulnerable, las manos imposible de colocarlas, ¿no? Pero eran las manos totalmente deformadas. Y le preguntábamos y no había forma de que se moviera. Estaba totalmente rígido. Está tieso. ¿Qué le ocasionó al joven aquella reacción? Si aceptamos que no se le conocía ningún trastorno médico previo, lo lógico sería pensar en un ataque de pánico. Pero aún así, ¿qué hay en el Barranco de Badajoz que pueda provocar estas reacciones? Las historias sobre esta zona
se remontan a muchos años atrás. Una de ellas, al parecer, la contaban los trabajadores de las viejas galerías de agua. Hay muchas personas que afirman haberse encontrado con seres de luz que forman parte de esas historias en minúsculas del barranco de Badajoz. Cuando se abre la galería de la Seviño, salieron ya a trabajar a la galería los trabajadores y vieron a dos que cruzaron la galería de una pared hacia otra y desaparecieron. Esa galería tenía dentro una especie de charco donde se veía como un lago y a veces la gente se reflejaba, se veían las sombras dentro. Entonces la gente, digamos, que desmitificó diciendo que bueno, que era algo que tenían miedo, que vieron y que eran simplemente las sombras de ellos. Las galerías se abandonaron, pero los ocasionales visitantes a la zona siguieron informando sobre extrañas anomalías. Bueno, pues vinimos aquí, entonces en el momento que yo me acerqué con la cámara, sentía una presión hacia atrás que me empujaban hacia atrás. Entonces hablé con los compañeros, un compañero que estaba ayudante de cámara, digo, oye, ¿tú me hablaste hacia atrás por detrás? Dice, no, yo no te he tocado. ¿Y quién ha sido si no? Pues yo que sé, habrás tropezado. ¿Pero estás seguro? Sí, tío, yo no te he tocado para nada. Nos quedamos todos mirando uno al otro. La presión era más fuerte que me iba de para atrás, empezaba a dar pasos para atrás. Digo, bueno, vamos a intentarlo otra vez. Una tensión enorme. Y yo salí para afuera ya temblando. O sea, se digo, mira, yo no grabo más aquí. Algo hay. Yo no creía, pero yo creo que algo hay. Algo hay. Leyendas o no, lo cierto es que el caso de aquel joven que sufrió un extraño shock en el barranco de Badajoz también tuvo testigos directos, de carne y hueso. No conseguíamos que este chico hablara. No había forma de que este chico hablara. Y cuentan que cuando el afectado recuperó el habla, todos quedaron boquiabiertos. Lo que él vio es lo que se define como una orbe, ¿no? Que es como una bola, pues no sé, de 1 metro por 1 metro o de 2 metros de diámetro, que se colocó delante de él y no le hizo nada. Le empezó a entrar como si fuera una corriente de aire y él me decía, mira, Chema, es como si te cogieran y como si te cogen por la cabeza y te meten poco a poco en una piscina de agua helada que no te puedes mover porque estás paralizado. Bueno, pues yo sentí eso, ¿no? Ese frío le iba subiendo. Fue una noche interminable para nosotros. Yo, por lo menos 20 años después, fue cuando volví a ir, porque me daba miedo, sinceramente, me daba bastante miedo aquel sitio. Era la primera vez, en mi caso, que nos encontrábamos que nos enfrentábamos a una situación de esta. Creo firmemente en que todos, absolutamente todos los fenómenos, tienen una explicación. Pero a veces salimos decididos a su encuentro y solo encontramos testimonios que alimenten el misterio. Es un barranco que está geomorfológicamente activo. Es normal que durante una visita oigas esas piedras caer. Mucha gente tal vez asocia esto a esos fenómenos de piedras que caen o entes que te quieren expulsar del barranco cuando simplemente es dinámica y natural del barranco. La gente suele ir predispuesta a sentir especialmente en el barranco, porque es un barranco que tiene muchísima tradición en este mundo de las leyendas, de los misterios, y la gente las ha oído. Es así como nacen las leyendas, historias que se cuentan a la espera de que sus enigmas sean resueltos. Un lugar de contrastes y un fabuloso ejemplo de la condición de Canarias como territorio del misterio. Luis Javier Velasco, buenas noches y bienvenido a la Isla Misteriosa. Buenas noches, José, gracias. Bueno, ¿qué tiene el barranco de Badajoz, Luis, para acumular tantos casos potencialmente misteriosos? Bueno, el barranco de Badajoz está enclavado en la parte alta de Güímar, es un poco farragoso de llegar, es muy agreste el terreno, eso le da un atractivo especial y la gente pues acude, como muchas veces, desgraciadamente, una especie como de turismo de la emoción. Ahí, pues, en un cierto momento hay que tener un poco de cuidado porque es un lugar, como comenté antes, muy agreste. El lugar es envolvente de su angosta entrada en forma de garganta,
te metes en un lugar, estás como en otro sitio, es como demasiado reservado, en unos farallones de risco y de pino. Claro, todo eso te da una connotación, un contacto directo con la naturaleza. Hay un elemento especialmente llamativo del barranco, Luis, y es la persistente comunicación prolongada durante muchísimas décadas de personajes extraños, de aspecto pues muy peculiar, que deambulan por allí, que no parecen interactuar demasiado con los visitantes, con los agricultores, los lugareños, pero que todo el mundo percibe como extraños, como fuera de lugar. Sí, correcto. Hay de varios tipos. Los más célebres son los que se denominan los seres blancos, porque son altos, delgados, con una apariencia muy nívea, ¿no? Pelos claros, ropajes incluso como fuera de lugar, ¿no? Fuera de lugar, porque a ver, habrá crecido un poco lo que es, digamos, una especie de folclore que se le habrá añadido, pero qué duda cabe que han sido vistos. Los testigos han reportado haber visto ese tipo de visiones que no terminan de interactuar del todo. Hay un célebre caso de doña Antonia, ya fallecida, en paz descanse. Ella refirió haberlo visto múltiples veces, o sea, a lo largo de su vida, porque ella vivía en ese enclave en total humildad, con su familia, su terreno, sus labores, y refería pues haberlo visto en varias ocasiones. Incluso en una de ellas estos seres se le aproximaron. Es como una especie de primitiva muestra de amistad. El eco de estas apariciones de estos seres, que algunos denominan los lunos por el aspecto lunar, ¿no? Sí. Paliducho, que resplandeciente que parecían tener, Luis, quedó reflejado en una de las historias más célebres que se cuentan del lugar, un tanto apócrifa también, que es la de la apertura de una de las galerías, donde se produce un hecho muy singular, ¿no? Hay muchas galerías, hay kilómetros y kilómetros de excavado en la roca, en todo el siglo XIX, y hay, pues, obviamente, hay varias versiones, pero hay una muy clara de unos trabajadores de una galería que en un momento dado, en la excavación, se desploma uno de los laterales de esa angosta galería que estaban trabajando, y detrás ven como una escalera o simplemente ven una oquedad grande y pueden percibir esos seres blancos. Una de las paredes laterales ceden y dan como una especie de territorio en el que viven estos seres aislados de... Bueno, posiblemente son historias, como decimos, apócrifas, que se componen de diferentes elementos, como parece suceder con la que seguramente es la leyenda más célebre asociada al lugar, la Niña de las Peras. Así es conocida no solo en Canarias y en territorio nacional, sino a nivel internacional incluso, ¿no? El tema de la leyenda de las Peras tiene bastante peso, pero nosotros tenemos nuestras dudas con esa historia, ¿no? Básicamente porque, como has apuntado, José, sospechamos que quizás sea una especie de manta trapera conjuntada con diferentes retales, y en un momento dado todo eso se unió para dar esta leyenda, en la que nosotros no pensamos que sea tal cual, de que la niña pueda desaparecer al ir a buscar unas peras al barranco de Badajoz, que se quede dormida o que le venga nuevamente un ser blanco, alto, sí, delgado, que se la lleva a través de unas escaleras a un sitio secreto o subterráneo, que come o que está un tiempo allí, y al volver pasan 40 años y llega a la casa, se encuentra la madre ya mayor. Probablemente es un relato múltiple que se elaboró de esta manera. Entre otras porque en el barranco de Badajoz no nos consta de que haya cultivo de peras. O sea, no hay, los archivos de la Guardia Civil pues no hay reflejo, no quedó rastro, constancia de esto. No ha quedado constancia, pero también tenemos la deriva. Esta especie de salto temporal de alguien que se queda dormido parece muy de países celtas, una leyenda. Un conocido libro de finales del siglo XIX, La creencia en las hadas, de Fairy Faiz, la creencia de las hadas en los países célticos, pues incluso narra que a partir de 1850 cesa todo el fenómeno de hadas, ondinas, estos seres elementales de la naturaleza, porque estos eran muy comunes en toda Europa. Esto de irse con estos seres, de distorsión en el tiempo, más parece esa especie de últimos retales de 1850 y de seres de la naturaleza. En nuestra opinión pensamos que las personas de antes, del siglo pasado, de principios del siglo XX, tenían más contacto directo con la naturaleza. Consecuentemente eran como más sensibles. Es decir, estos lugares han sido tradicionalmente conocidos
por los antiguos, primero por los antiguos y luego por la gente que está en el medio los detecta. Luis Javier Velasco, el Barranco de Badajoz, un buen ejemplo de cómo Canarias es un territorio genuino del misterio. Gracias por habernos acompañado en la Isla Misteriosa. Muchas gracias. Buenas noches. El ser humano siempre logra sobreponerse a sus limitaciones para llegar más allá. A veces con miedo, pero no por ello con menos decisión. Sin embargo, por los caminos del misterio se ha de transitar con los ojos bien abiertos y mirar a sí mismo a nuestro interior. Porque descubrir nuestro propio reflejo en un cristal revela tan solo una parte de la verdad. ¿Podría alguien explicarse con esa imagen? ¿Solo con lo que ve? Dijo el artista y genio Paul Klee que lo visible es solo un ejemplo de lo real. Con cada nuevo misterio buscamos nuevas respuestas y esa búsqueda nos hace mejores. Hagamos de lo aprendido a cada paso una herramienta para seguir avanzando. Buenas noches. Les espero la semana que viene aquí, en la Isla Misteriosa.